esta área, la doctora Tatiana Muñoz. Ella es psiquiatra, psicoterapeuta. Doctora, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Edwin, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa y abrirme un espacio con tu audiencia el día de hoy. Seguro, gracias a usted por acompañarnos en la mañana de hoy. Además que es un tema bien interesante, es un tema que desde mi punto de vista nunca pasa de moda, ¿ok? Siempre va a estar vigente. Entrando en tema, doctora, en términos generales o como concepto, ¿qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad es un poco difícil de conceptualizar. Les voy a empezar diciendo que la ansiedad es una emoción displacentera y es una emoción secundaria que proviene del miedo. Cuando esta emoción proviene del miedo, por supuesto, va a tener un efecto en nuestra psique. Entonces, muchos lo definen como una condición psicofísica que se asocia a temor, miedo e inquietud a situaciones que el individuo identifica como amenazantes o peligrosas. ¿Ok? Sin embargo, aunque es una emoción displacentera, la ansiedad es necesaria. O sea, antropológicamente nosotros estamos condicionados a tener respuestas biológicas que nos ayuden a la supervivencia y a la autopreservación. ¿Ok? Entonces, la ansiedad es una reacción justamente que ayuda al individuo, aunque con malestar, a preservar su integridad física. ¿Cuáles son los síntomas de una persona con ansiedad? ¿Qué siente esta persona? Siente muchas cosas. A mí me parece muy importante una teoría tripartita que se estableció en el 68, imagínate. Okay, que establece que los síntomas se pueden como agrupar en 3 áreas diferentes: el área fisiológica, el área cognitiva y el área comportamental. Estos síntomas no se dan como inconexos, sino que ocurren como al tiempo. No todos los pacientes experimentan toda la tríada sintomatológica ni en la misma intensidad. Entonces, en cuanto al área fisiológica, lo que tenemos es una respuesta neurovegetativa, porque se activa el sistema simpático. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a experimentar palpitaciones, dolor opresivo en el pecho, dolor opresivo epigástrico, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo. El paciente puede sentir que tiene inclusive dificultad para deglutir. Este paciente que te comenta, me siento como atragantado, como que no me pasa el aire, como que no puedo tragar. Puede experimentar síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, cólico, náuseas, vómitos inclusive. Una sensación como de temblor en el cuerpo, parestesias o hormigueos, ¿ok? El paciente puede inclusive tener sensación de desmayo inminente y sentir que pierde como el equilibrio, como que el control motor de su cuerpo, ¿ok? Esto con respecto a la parte física. Con respecto a los síntomas cognitivos, el paciente tiene una ideación de una amenaza permanente, persistente. Hay un miedo a una amenaza que está allí latente, ¿ok? El paciente puede experimentar sensación de que se va a morir, sensación de que su juicio está efectivamente interferido y que va a perder como el control sobre sí mismo. Entonces son síntomas muy difíciles de manejar para el paciente. Y en cuanto a lo comportamental, el paciente puede comenzar a tener como reacciones que quizá para el entorno pueden ser inapropiadas. Porque si el paciente se somete a una situación que le genera angustia, él va a tratar de escapar de esa situación. Entonces puede comenzar a tener reacciones erráticas como huida y evitación de situaciones sociales inclusive. ¿Cuáles son las causas más frecuentes, más comunes de la ansiedad? La ansiedad, como te dije, es una reacción emocional normal. Si nosotros sentimos que estamos en una situación de peligro, vamos a reaccionar tratando de protegernos, ya sea a través de la lucha o de la huida de este estímulo. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, las causas sí ya son multifactoriales. La ansiedad obedece a factores biológicos como trastornos en la neuroquímica de nuestro cerebro, alteraciones estructurales de algunas áreas que se encargan del control de este circuito de la señal de alarma y del sistema emocional de nuestro cerebro, como el sistema límbico, ¿ok? Factores psicosociales como situaciones aversivas que quiebran nuestra homeostasis y factores ya psicológicos que tienen que ver con la personalidad y el temperamento del individuo. Para cerrar este segmento, doctora, ¿hay personas que por ningún motivo sienten ansiedad?
¿Están inmunes a eso? No, porque la ansiedad es una respuesta programada genéticamente en la psique de todos los seres humanos. Hay personas que por su temperamento quizá manejan la ansiedad de una forma diferente, pero todos eventualmente podemos padecer de ansiedad ante una situación amenazante. Muy bien, hoy estamos conversando sobre cerebro ansioso. Nos acompaña la doctora Tatiana Muñoz. Ella es psiquiatra, psicoterapeuta. Puedes contactarla a través del 0212-271-4278. Hoy estamos conversando sobre cerebro ansioso. Nos acompaña la doctora Tatiana Muñoz, psiquiatra, psicoterapeuta. Doctora, ¿cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad tienen diferentes tipos y esto va a depender de la sintomatología. A grosso modo, de acuerdo a la última clasificación de los diagnósticos estadísticos de los trastornos mentales, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de fobia social, ¿okay? Que es el más frecuente de los trastornos de ansiedad, que es este miedo a hablar en público, este miedo como escénico, ¿okay? Porque el paciente siente que está expuesto y vulnerable a las críticas de terceros del entorno. Es un trastorno que de alguna manera puede afectar el área social y el paciente tiende a evitar exposición a públicos o a entornos sociales muy amplios. Tenemos los trastornos adaptativos en este grupo, están también los trastornos de ansiedad con o sin agorafobia. Agorafobia son todos estos miedos a situaciones o espacios en donde el paciente siente que de experimentar una crisis de angustia no va a recibir ayuda. Por ende, el paciente tiende a aislarse. Él identifica su casa como el lugar más seguro. Las agorafobias más comunes son estos miedos a espacios abiertos, multitudes, cruzar por un puente, el miedo a hacer una cola, a viajar en un autobús, en un avión. Tenemos también los trastornos que estos fueron incluidos en la clasificación más reciente, que son los trastornos de mutismo selectivo y de ansiedad por separación. ¿Okay? Son los como trastornos más frecuentes. Muy bien. ¿A qué se refiere, doctora, el cerebro ansioso? Wow, es nuestro tema central. Nuestro tema central. El cerebro ansioso es una condición que implica una hiperactividad de ciertas áreas anatómicas y funcionales de nuestro cerebro, agotamiento mental e infelicidad como consecuencia. Este agotamiento mental viene dado por la constante preocupación y ese sistema de alerta, que está activo permanentemente en el paciente. ¿Esto es frecuente todos los días o es que existen muchos factores ambientales que lo desencadenan a cada momento? El cerebro ansioso es una condición que está como prediseñada así. Entonces el paciente es más vulnerable a situaciones externas que quiebren justamente como esta homeostasis o este equilibrio. El paciente está permanentemente en una alerta. Entonces situaciones que quizá de repente para una persona que no padece del cerebro ansioso son normales y viables, para un paciente con cerebro ansioso son catastróficas. El paciente tiende a ver un escenario muy negativo y por ende reacciona a ya sea con conductas evitativas, conductas de huida, sensación de miedo, pensamientos de terror inclusive, que pueden desencadenar trastornos más graves como trastornos de pánico. Si nos vamos un poquito más profundo en el tema, ¿cuáles son los factores biológicos y químicos del cerebro que se relacionan precisamente con el proceso de ansiedad? Todas las emociones se regulan en el sistema límbico del cerebro. Sin embargo, hay 4 estructuras como fundamentales en este proceso. La primera de ellas es la amígdala. La amígdala es una estructura que tiene como forma de almendra, ¿ok? Y esta estructura se encarga como del control y del condicionamiento al miedo. ¿Ok? La amígdala, en estos casos, el cerebro ansioso está hiperactiva. Si le hacen una tomografía por emisión de positrones a los pacientes, lo que se va a ver es un aumento del flujo sanguíneo en esta área y ella va a estar hiperfuncionando. Eso quiere decir que el paciente está constantemente emitiendo una señal de alarma que le dice que está en constante peligro. En estos casos se habla de un secuestro de la amígdala. El cerebro está como secuestrado por esta estructura y comandan las emociones por sobre la razón. La otra estructura importante es la corteza prefrontal. En este caso, la corteza prefrontal está hipofuncionando. La corteza prefrontal es la que se encarga del juicio crítico, de las funciones ejecutivas, funciones cognitivas y el control de los movimientos voluntarios. Entonces, como bien te digo,
hay un secuestro amigdalar, las emociones están comandando todas las funciones cerebrales y la razón está allí como subyugada a las emociones. Las otras estructuras que se ven alteradas son el hipocampo, que es la estructura en donde se almacena la memoria por vivencias, y el cíngulo anterior dorsal, que se encarga también como de amplificar esta señal de alarma y esta señal de miedo. Muy bien, doctora, si ponemos un ejemplo en cuanto al miedo versus la ansiedad, el miedo es una respuesta a un fenómeno real, y ponemos el caso de un atraco. Si a una persona la atracan, constantemente la persona va a estar en un estado de vigilancia. Este estímulo lo va a clasificar como peligroso. Hay una proyección de futuro cuando la persona piensa que lo van a volver a atracar. Hay una generalización de otro familiar. Si a mí me atracaron, posiblemente mañana atraquen a mi hijo, a mi esposa, y hay una generalización hacia otros individuos, que es cuando de repente estás en la calle post-atraco y piensas, mira, esta persona tiene la misma pinta de la persona que me atracó, ¿ok? Aquí estamos hablando de miedo. Ahora bien, ¿existe una diferencia entre miedo y ansiedad o van de la mano? Van de la mano, pero hay diferencias conceptuales entre ambos. El miedo, como bien lo dices, es un miedo a una situación real, concreta. En cambio, la ansiedad, sí, pues también es un miedo a una situación, pero es como más general. Es una preocupación a una situación que se está dando de forma inmediata o en un futuro inmediato. La diferencia es, con respecto a la ansiedad normal y patológica, es que cuando experimentamos ansiedad, que bien dijimos al principio del programa, que era una emoción normal, tú la experimentas ante una situación y cuando esa situación se resuelve debería cesar. Pero cuando nos encontramos con un cerebro ansioso y una ansiedad patológica, la ansiedad, el temor, el miedo no cesan a pesar de que se haya resuelto el problema. O sea, es un problema que está allí como latente, es una señal de alarma permanente y el individuo se siente constantemente en peligro. El miedo y la ansiedad están intrínsecamente vinculados porque asimismo la ansiedad responde como una emoción secundaria al miedo. O sea, hay una situación real, pero está exacerbada de acuerdo a las condiciones biológicas del individuo, experiencias previas, vivencias acumuladas, y eso condiciona también el temperamento, la personalidad del sujeto que experimenta la ansiedad, que una situación sea más o menos catastrófica. Le agrego un tercer elemento. ¿Existe diferencia o similitud entre ansiedad, miedo y estrés? Conceptualmente son distintos. Te sumo el estrés porque el estrés es una respuesta psicofísica de nuestro organismo a demandas externas. No existe ansiedad sin miedo ni estrés. Sin embargo, el estrés y el miedo no precisamente indican que haya un estado de ansiedad. Muy bien. Hoy estamos conversando sobre cerebro ansioso y nos acompaña la doctora Tatiana Muñoz. Ella es psiquiatra, psicoterapeuta. Puedes contactarla a través del 0212-271-4278. Como siempre, a tu disposición nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy estamos conversando sobre cerebro ansioso y nos acompaña la doctora Tatiana Muñoz, psiquiatra, psicoterapeuta. Doctora, la ansiedad, como ya lo ha comentado, es una emoción normal, pero ¿qué pasa cuando esta emoción, esta ansiedad persiste en el tiempo, se intensifica y se torna incontrolable para el paciente? Cuando la ansiedad se intensifica en el tiempo, se prolonga, es desproporcionada, ya hablamos de un trastorno de ansiedad, que ya sería una ansiedad patológica. Ya eso sí no es una respuesta normal a una situación estresante, a una situación amenazante. Esta situación de trastorno de ansiedad, bueno, puede clasificarse de acuerdo a la sintomatología que presente en alguno de los tipos que mencionamos en las primeras preguntas. Y bueno, eso va a depender de una evaluación clínica para poder saber exactamente qué tipo de trastorno de ansiedad y cuál es el tratamiento más adecuado para el mismo. ¿Puede alguna enfermedad de base ocasionar ansiedad?
Sí, las enfermedades relacionadas con el estrés, las enfermedades del sistema cardiovascular, la diabetes, trastornos hormonales, por ejemplo, patologías tiroideas como el hipertiroidismo, traumatismos o tumores o traumatismos cráneoencefálicos que alteren pues justamente esta área del sistema límbico o las estructuras cerebrales relacionadas con el control del sistema de alarma. Sí, básicamente esas patologías. Enfermedades de la piel, también algunas comparten mecanismos fisiopatológicos con la ansiedad, por ejemplo, la psoriasis y la dermatitis atópica. ¿En qué momento, doctora, la persona o el familiar que vive con esta persona debe considerar acudir al especialista y ya buscar ayuda? Esa es una pregunta complicada. Pienso que cuando se suceden los síntomas que hablamos en la esfera fisiológica, cuando el paciente reacciona de manera desproporcionada a una situación externa, donde el paciente presenta como un patrón repetitivo conductas de evitación y huida, es el momento de asistir a la consulta. Sin embargo, yo soy una fiel creyente de la prevención. Todos estamos sometidos a situaciones de estrés, a cargas de estrés importantes, sobre todo en estos tiempos tan convulsos. Inclusive estamos aún en una pandemia. Estamos lidiando con secuelas post-pandemia. Secuelas desde el punto de vista clínico, pero también secuelas desde el punto de vista mental. Entonces yo pienso que de forma preventiva todas las personas debemos asistir a terapia, todas las personas debemos consultar con un especialista en salud mental. Así como te inscribes en un gimnasio para ejercitar tu cuerpo, igualmente tú tienes que revisar tu mente. Y la salud mental es una inversión de forma preventiva, aunque no haya un trastorno como tal. Pero todos muchas veces no sabemos cómo manejar nuestros problemas de la vida cotidiana, no sabemos cómo lidiar con la ansiedad, no sabemos manejar el estrés. Entonces yo pienso que de alguna forma cualquier momento es el ahora. Okay, para tratar de alguna manera, doctora, ya con esto finalizamos este segmento, de proporcionar herramientas a las personas que nos sintonizan a esta hora. ¿Qué pasa si el ansioso es el esposo? Uh-huh. La esposa quiere ayudarlo y sencillamente, mira, no necesito ayuda de nadie. Esta persona se rehúsa, sin embargo, está pasando por todo un proceso. Bueno, la contención familiar, el entorno es fundamental para que el paciente que no asume la condición que está experimentando pueda crear conciencia de enfermedad, entender que algo le está pasando. Siento que estos espacios de información que son psicoeducativos, en las redes sociales también hay espacios muy buenos, muy serios, que le permiten al paciente tener información, porque al final lo que se busca es educar a la población, educar a la comunidad, que entiendan que la salud mental también hay que cuidarla, que el cerebro, que es nuestra base de operaciones, también se enferma y que no siempre respondemos de la forma más adaptativa y sana a las situaciones y las demandas externas. Muy bien, estamos conversando sobre cerebro ansioso. Nos acompaña la doctora Tatiana Muñoz, psiquiatra, psicoterapeuta. Puedes seguirla a través de su cuenta en Instagram, @psique y punto. Su contacto el 0212-271-4278.